les voy a hablar acerca del poder del testimonio. Y fíjate que el poder del testimonio encierra un acto sobrenatural o una manifestación sobrenatural dentro de sí. Quiero que me acompañe a la escritura en Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. Vamos a vencer por causa de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Dos armas poderosas que Dios nos da para vencer toda obra del diablo. Cada vez que nosotros hacemos estas dos cosas, el diablo no tiene argumento y continuamente lo vamos a vencer. Cuando usted es una persona que comprende que detrás de la sangre que Cristo derramó hay un poder, ese acto de amor supremo, máximo, desató un poder sobre la humanidad. Es decir, cada vez que nosotros creemos en el poder de la sangre, hay cosas increíbles que se están soltando y nosotros vencemos lo que Satanás quiere hacer. Pero no solo a través de la sangre del Cordero, sino también a través de la palabra de testimonio que tú y yo fuimos llamados a entregar. Escúchame, la sangre del Cordero, como te decía, es la obra de la cruz completa en Jesucristo. El testimonio es lo que usted ha experimentado, lo que usted ha visto, lo que usted ha oído, lo que Jesús ha hecho en su vida. Esa es la palabra del testimonio. Ese testimonio, si no se habla y si no se declara, no tiene poder. El testimonio es complemento de nuestra predicación. Es decir, yo a usted le podría predicar muy bonito. Le podría predicar un sermón muy elaborado, muy fantástico, muy seductor, muy atractivo. Yo le podría predicar eso, pero si yo no acompaño ese sermón con experiencias que yo haya tenido con Dios, ese sermón no va a tener el mismo efecto, ni se va a desatar el mismo poder que si yo les contara lo que Dios ha hecho conmigo en algún área de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de un Dios que no conozco. Yo no puedo hablar de un Dios con el cual yo no me relaciono. Yo no puedo decir que Cristo es mi Señor si yo no he tenido experiencias personales con Él. No puedo hacerlo. Por lo tanto, la palabra del testimonio es el complemento de nuestra predicación. Hay personas que a veces dicen, religiosos que dicen que nosotros no debemos contar no debemos predicar de lo que Dios nos ha hecho con nosotros, sino que solamente debemos pegarnos a la palabra. Bueno, hoy día te voy a revelar algo muy poderoso acerca de eso. Quiero que vayas a Marcos 5, verso del 19 al 20. Pero Jesús no se le ocurrió, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Esta palabra está en el contexto de cuando Cristo se encuentra con el endemoniado gadareno. Cuando Cristo sanó y liberó a ese endemoniado, esto fue lo que sucedió. Jesús, o sea, el endemoniado quería, el cual ya no era endemoniado, cuando él volvió en sí, le pidió a Jesús que lo llevara con él. Sin embargo, Jesús no se lo permitió y le dijo que fuera a su casa, a los suyos, y contara las grandes cosas que había hecho el Señor por él y cómo Dios tuvo misericordia de él. Y él se fue y comenzó a proclamar en toda su ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y toda la gente se maravillaba. Esa era la historia del endemoniado gadareno. Ahora yo te voy a explicar por qué debemos testificar, por qué tú y yo no podemos callar cuando Cristo haya hecho algo por nosotros. Te voy a dar 6 puntos del por qué tú y yo no podemos callar y debemos testificar a cuanta persona se nos cruce por delante lo que Dios ha hecho con nosotros. Número 1, ¿por qué debemos testificar? Porque vencemos todo argumento del diablo con nuestra evidencia sobrenatural de la misericordia y del poder de Dios. Cuando tú testificas y cuentas lo que Dios ha hecho contigo, yo les voy a contar cosas que yo hago en mi intimidad, incluso lo que pienso a veces cuando medito en ciertas situaciones. A veces tú te vas a encontrar que a medida que tú vas avanzando en tu camino de fe, ¿cómo te lo explico? Para que no suene desesperanzador, pero cada vez te vas a ir enfrentando a mayores presiones. O sea, si antes viviste situaciones que te parecieron muy fuertes, cuando tú vas creciendo, te vas desarrollando,
cuando tú vas madurando, cuando tú vas adquiriendo cierta estatura en Cristo, cada vez las situaciones que tengas que enfrentar van a ser más difíciles. Cada vez van a ser situaciones más violentas, más maldad, más cosas más impresionantes. Cada vez que tú vayas avanzando en tu caminar en Cristo vas a tener que enfrentar cosas más fuertes. A veces la gente dice, ya llegué a Cristo, entonces ya tengo todo solucionado, ya no tengo que preocuparme de nada. Y ya todo está resuelto. No es así, no es así. La única diferencia de todo eso es que ahora ya tú tienes acceso a la gracia, tú tienes acceso a salvación, tú tienes acceso a milagros, tú tienes acceso a sanidad. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor, pero tú emprendes un camino. Tú comienzas una nueva vida. La Escritura dice que nosotros somos nuevas criaturas, pero eso no significa que nuestra vida va a estar libre de experiencias dolorosas. No significa que va a estar libre de depresiones. No, todo lo contrario. Cuando tú más te santificas, cuando tú más te vuelves a Dios, cuando tú más lo buscas, son más fuertes las situaciones que tienes que enfrentar. Es como literalmente cuando los niños lo conocen perfectamente esto, cuando tú estás en un juego de estos de play, tú tienes que ir por etapas y cada vez enfrentas cosas más difíciles y de acuerdo a eso tú vas avanzando. Bueno, la vida en Cristo es así. Nosotros no podemos pretender que todo sea color de rosa porque no es así. Las personas que piensan que la vida en Cristo es color de rosa, esas personas le aseguro que van a terminar fuera de la iglesia porque no tienen la capacidad de madurez, no tienen el intelecto ni la inteligencia para entender que esto no es una vida de milagro gratuito y todo gratuito y todo solucionado al instante. Eso no es así. Por lo tanto, las personas que piensan eso están muy equivocadas. ¿A qué voy con lo que te estoy diciendo? Cada vez que yo tengo que enfrentar algo difícil, me pasa que yo digo y pienso, porque a veces tú en las cosas que estás viviendo son cosas que pareciera que no tuvieran solución. Y cuando tú te enfrentas de golpe y de choque con algún problema o alguna crisis, tú dices, ¿cómo rayos voy a salir de esto? Yo no sé si hay alguien que le haya pasado eso alguna vez. Usted mira la situación en la que esté y dice, ¿cómo voy a salir de esto? Usted mira quizás las deudas que tiene y dice, ¿cómo voy a salir de esto? Usted ve a lo mejor el problema matrimonial que tiene y usted dice, ¿cómo voy a salir de esto? Usted ve que a lo mejor un hijo se le rebeló y no quiere hacerle caso y se quiere ir y usted dice, ¿cómo voy a resolver esto? Claro, cuando usted mira la circunstancia no tiene solución por ningún lado, pero solo hay alguien que le puede dar la solución a tus problemas. Y cuando pasa eso, que tú te enfrentas con la crisis y te golpean la cara, y a veces si tú te dejas llevar por lo que eso te está generando, tú te vas a envolver de temor, te vas a envolver de miedo, y al fin de cuentas no vas a permitir que Dios actúe. Tienes esa opción, dejar que el miedo te domine, o tienes la segunda opción, que es decir, a ver, hoy día estoy viviendo esto, pero ya Dios antes me sacó de algo. Cuando yo vivía, yo he visto muchos testimonios de personas que antes eran drogadictos, y Cristo los rescató y los sanó de la drogadicción. Hoy día son libres, pero hoy día se enfrentan a otro tipo de problemas. Ya no es la droga, hoy día a lo mejor son las relaciones personales, a lo mejor son las deudas, qué sé yo. Pero a veces esas personas se olvidan de que el mayor milagro ya ocurrió. Y eso es que Cristo nos llamara y nos hiciera sus hijos y nos diera una nueva vida y nos hiciera nueva criatura. Ese milagro te da la autoridad para que tú sepas y declares y entiendas que si vuelves a vivir una situación de crisis, tú tienes el argumento. Es como la garantía cuando uno compra un producto. Si a uno se le echa a perder la cuestión, uno dice, hey, tengo mi garantía, entonces con esto el producto se tiene que reparar. Tal cual, el testimonio, cuando tú enfrentas una situación difícil, tú dices, a ver, espérate un poquito, pero yo tengo una garantía. Yo antes era un alcohólico y hoy día no lo soy. ¿Y cómo sucedió eso? Porque yo ni siquiera tuve que internarme o ponerme medicamentos para dejar de ser alcohólico. Eso solamente lo hizo Dios. Por lo tanto, el mismo Dios que me sacó del alcoholismo, que me sacó de la drogadicción, que me sacó de la prostitución, que me sacó de la maldad, que me sacó de ser alguien sin propósito, hoy día me tiene aquí con vida. Por lo tanto, el mismo Dios que hizo ese milagro por mí, hoy día puede volver a hacerlo. Y no solamente eso, tú dices, diablo, estás vencido. Eso es fantástico, ¿no? ¿Por qué debemos testificar? Número 2, porque simplemente somos testigos de Dios.
y testigos de Cristo. Vamos a la escritura en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos. Por lo tanto, una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cuál es? Que seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que la gente no comprende. La gente cree que solamente le tiene que hablar al vecino que tiene al lado. No, usted, Dios lo hizo un testigo. Usted usted tiene evidencias. Yo sé que toda la gente que hoy día está en la iglesia tiene una evidencia. Y usted no se puede olvidar de la evidencia que usted tiene. Usted tiene que hacer que no solo su vecino se entere de lo que Dios hizo con usted, sino que tiene que hacerlo en todo su barrio, tiene que hacerlo en su trabajo, tiene que hacerlo en el colegio de los niños. En todo lugar donde usted vaya, usted tiene que ser un testigo de Cristo. De lo contrario, usted estará invalidando al Espíritu Santo. Cristo nos dio y nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros fuéramos testigos. Un testigo es alguien que ha visto, que ha oído y que habla de aquello que experimentó, pero de primera fuente. No se lo contaron, no es un chisme. Un testigo lo vio, lo escuchó, estaba ahí. Escúcheme, un testigo es alguien que produce evidencia sobrenatural. Usted no necesita ser un predicador, porque cualquier cristiano debe tener un testimonio fresco de lo que Cristo ha hecho en su vida. A veces, lamentablemente, las personas dejan de vivir con la expectativa de creer que siempre Dios les puede dar un milagro. Entonces el último milagro que Dios le hizo fue en el año de la cocoa, así como 10 años atrás. Entonces esa es la única experiencia que tienen para contar. Esas personas han invalidado el poder de Cristo, han invalidado el poder de la sangre y han invalidado el poder del testimonio. Y es por esa razón que ya no pueden contar maravillas, porque no viven una experiencia sobrenatural. Y eso es lamentable, porque Cristo nos llamó a ser testigos. ¿Por qué razón más debemos contar nuestro testimonio? ¿Por qué razón más debemos testificar? Porque la misma unción que desató ese milagro vuelve a desatarse cuando lo contamos. Mira, yo recién te acabo de explicar algo, que cuando tú enfrentes ciertas situaciones tú tienes que acordarte de lo último que Dios hizo por ti, ¿cierto? Pero esto es diferente, lo que te estoy diciendo ahora, que es diferente. Cuando tú cuentas algo, se produce un acto sobrenatural, pero en un tercero. Es decir, cuando yo a ustedes les cuento, yo sé que a lo mejor a muchas personas, porque me han escrito eso y me han dicho, sé que muchas personas cuando yo les cuento lo que Dios ha hecho conmigo, eso produce milagros en ellos. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que una situación tan difícil que yo viví, y a lo mejor ellos también la están enfrentando, Dios también puede hacer un milagro con ellos. Justamente cuando yo relato y cuando doy testimonio de lo que Cristo ha hecho conmigo, lo que estoy haciendo es que esa unción que provocó el milagro en mi vida se comienza a desatar, porque entiende, nuestras palabras dan vida o dan muerte. Entonces cuando tú cuentas tu testimonio, lo que estás soltando es vida sobre aquellas personas que lo están escuchando. Entonces tú te vas a encontrar que aunque a lo mejor yo te cuento un milagro de sanidad, pero la persona que me está escuchando va a materializar un milagro económico, porque yo no sé cuál va a ser la necesidad que tiene esa persona a quien yo le estoy contando mi milagro. Lo único que sé es que para mí había algo imposible y Dios lo hizo posible. Por lo tanto, toda persona que me escucha y que sabe lo que Dios hizo conmigo está lista y está preparada para recibir un milagro en el área que ella lo necesite. Eso es fantástico. No tienes que llenar un formulario, no tienes que presentarte, no tienes que preparar un currículum. Estás apto solamente si tienes fe. Eso es maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Por qué más debemos testificar? Número 4, porque va a activarse la fe de aquellos que necesitan un milagro como el que tú recibiste. Mira qué increíble. Cuando yo cuento mi milagro, la unción que desató mi milagro está disponible para el que me está escuchando. Yo no sé si ahí hay alguien que esté escuchando, yo no sé si aquí hay alguien que esté escuchando, yo no sé si hay alguien que hoy día necesite escuchar y soltar una palabra, que alguien suelte una palabra para que todo aquel imposible que tiene se haga posible. Pero mira, esto es una acción en cadena, una cadena de favor, una cadena de virtud. Pero cuando tú cuentas un milagro, se activa la fe de aquellos que necesitan un milagro en la misma área que tú tuviste un milagro. Es decir, yo hoy día cuento que yo era una persona que tuvo cáncer, que estuvo muy mal, muy enferma, muy grave, y estoy aquí, y estoy predicando. Entonces todas las personas que están ahí viendo esta transmisión y que a lo mejor están viviendo un cáncer,
tú tienes que saber que si yo estoy aquí de pie es porque Dios me lo permitió. Y asimismo como Dios me lo permitió a mí, también te va a permitir a ti que tú cuentes las maravillas que Él va a hacer en esta noche en tu vida. A lo mejor no tienes cáncer. También tengo muchos milagros que contarte. Puedo contarte también que Dios me pagó mi tratamiento. Yo no sé si tú necesitas un tratamiento, pero Dios lo hizo conmigo. Dios hizo que un tratamiento de 150 millones de pesos se transformara en un tratamiento de 50 millones de pesos. De lo contrario, yo no sé si me hubiese muerto por la deuda o por el cáncer. Es increíble. Pero yo estoy aquí para decirte que cual sea la necesidad que tú tienes, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Escúchame, Cristo es la respuesta. Número 5, porque debemos testificar, porque traeremos salvación a todo un pueblo. Y ahora quiero que me acompañes a Juan, capítulo 4, verso 16 al 19. Mira esta historia que es increíble. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dice a una mujer que se encontró en un estanque: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces esto has dicho con verdad. Verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Avanza. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Avanza. Y dice, mira, estoy hablando de actos continuados. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. ¿Qué es lo que daba ella? ¿Daba chisme o testimonio? Diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Avanza. Entonces vinieron los samaritanos, aquellos que le fueron a avisar, aquellos que la mujer samaritana fue y le dijo: hey, parece que encontré al Cristo porque me dijo todo lo que yo he hecho, lo que nadie sabía, lo que tenía bien guardado, Él me lo dijo. Y ella trajo al resto de los samaritanos que estaban ahí en su ciudad. Y entonces vinieron los samaritanos a él, verso 40, y le rogaron que se quedase con ellos. Alguien que es sabio le ruega a su profeta que se quede con él. Y se quedó allí 2 días. Cristo les dio en el gusto, se quedó con ellos 2 días. Qué increíble esto. Hay otros versos por ahí que dice que Cristo se fue y no se unió un milagro porque ahí nadie creía. Pero estos samaritanos, que supuestamente no se podían juntar con los judíos, eran menos religiosos que los mismos judíos. Y le pidieron a Cristo que se quedara con ellos más tiempo para poder disfrutar de su profeta. Y dice que él se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Por la palabra de quién? De los mismos samaritanos que corrieron la voz de que había un profeta. Verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos hombres decían: hey, ya no vivo de las experiencias que tú nos contaste. Hoy día yo soy un testigo, hoy día yo lo oí, yo lo escuché, yo recibí, yo estuve con él. Yo sé lo que significa el poder de Dios y yo mismo me voy a encargar de decirle a todo el resto de la humanidad que Cristo es nuestro profeta, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Señor y que debemos estar pegados a Él. Increíble, ¿no? Samaritano, diga conmigo, ahí tengo que ser un samaritano. Tengo que ser alguien inocente que valora al profeta. ¿Por qué otra razón debo testificar? Porque, número 6, permitiré que muchos otros tengan un testimonio que contar. Dime que no es fantástico. Yo me maravillo de esto porque cuando nosotros conocemos a las personas, cuando llegan a la iglesia muchas veces, nosotros con mi esposo le contamos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Porque claro, cada persona llega con su mundo de problemas, con su mundo de experiencia, y nosotros con mi esposo les contamos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es decir, testificamos de lo que hemos vivido. Y cuando ellos creen,
Hay algo poderoso que sucede mientras que nosotros le contamos nuestro testimonio. Ya después no solamente ellos creen por causa de lo que nos escucharon a nosotros decir, sino que después ellos ya materializaron un milagro. Ellos ya materializaron un imposible hacerse posible a través de haber escuchado un testimonio. Entonces después ellos comienzan a contarle al resto de la gente qué es lo que Dios ha hecho con ellos. Esto pasa aquí, nosotros trabajamos con Casas de Paz y nosotros hemos capacitado a todos los hijos que son parte de nuestro ministerio, de nuestra casa, y hoy día tenemos líderes que van, hoy día se hacen telepresenciales, las Casas de Paz, pero antes iban de casa en casa a hacer Casas de Paz. Entonces ellos ya no hablan solo de lo que Dios ha hecho con nosotros como sus pastores, sino que ya ellos hablan de lo que Dios ha hecho con sus vidas. Y eso se transforma en un círculo virtuoso, porque nosotros, a través de haberle creído a Dios y de haber ministrado su vida y haber testificado de lo que Dios hizo con nosotros, permitimos que ellos también tuvieran un testimonio que contar a otras personas. Es decir, se transforma en una red de virtud. Y la última razón por la cual debemos testificar es, que es lo que voy a hablarles hoy, es porque la Biblia es un libro de testimonios. Si tú te das cuenta y lees la Biblia de tapa a tapa, te vas a dar cuenta que todos los hombres, grandes hombres de Dios que tú puedes ver en la Biblia, esas grandes hazañas, todas esas maravillas que los hombres hicieron, los profetas, los apóstoles, los pastores y todos esos ministerios que vemos manifestados en la Biblia, lo que tú haces al lees testimonios de cómo Dios se relacionó con esas personas, de qué es lo que Dios hizo con esas personas, para esas personas y a través de esas personas. Fíjate que hoy día te voy a comentar de 3 testimonios de personas que a través de su crisis pasaron de ser desconocidos a ser o a transformarse en los hombres más importantes de su nación. Primero tenemos el caso de David. David era, usted sabe, el rey David. Él, por orden de su padre, le llevó provisiones a sus hermanos que se encontraban al frente de la batalla. Lo que parecía una cuestión de rutina, enfrentó a David con el momento que cambiaría su vida y la de su pueblo. Usted conoce la historia. Es posible que lo que usted esté viviendo represente el momento en que su vida subirá a un nivel superior de gloria. A veces, ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que uno a veces piensa que está todo bien o que nada va a cambiar. Pero usted a veces no sabe cuando un acto tan sencillo puede transformarse en la mayor bendición de su vida. Como una simple instrucción o la obediencia a una simple instrucción puede hacer que usted se transforme en una persona muy importante. Fíjese que desde el día en que David tuvo que enfrentarse a un problema extremo, nunca más fue el mismo. Ese día que su padre mandó a llevarle provisión a sus hermanos, fue el día en que la vida de David cambió completamente y ya nunca más fue la misma. Inmediatamente no se transformó en rey, pero inmediatamente esa vida cambió. Porque recuerde que cuando él enfrentó a Goliat, él pidió una recompensa. De hecho, antes de matar a Goliat, él preguntó primero cuál era la recompensa. Por lo tanto, inmediatamente cuando hizo ese acto, él recibió algo y su vida ya no fue la misma. Si somos capaces de ignorar la sabiduría convencional, es posible que descubramos algo que nadie ha descubierto. Las multitudes no son criterio de verdad. Yo quiero que usted entienda esto, porque a veces la gente hace lo que el común de la gente está acostumbrado a hacer, pero la masa o la multitud no es un criterio de verdad el cual no se pueda rebatir. Mire, le voy a contar algo, pero a mí que cuando yo conocí a mi esposo, yo era una persona bastante convencional y cuando yo lo conocí, él me generaba mucho ruido en muchas cosas que él hacía. Me acuerdo que nosotros recién nos estábamos conociendo y ya habíamos hecho nuestro trato, nuestro pacto de decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres mi esposa, yo sé que tú eres mi esposo, yo necesito que tú seas así, y yo por mi parte necesito que seas así. Habíamos cerrado el trato con un apretón de manos. Y me acuerdo que después conversábamos y nuestras conversaciones se basaban en lo que íbamos a vivir, en lo que íbamos a hacer, en cómo íbamos a vivir una vida. O sea, en nuestras conversaciones solamente cabían sueños.
Y me acuerdo que una pregunta que él me hizo me descolocó tanto. Y me dijo, una vez estábamos conversando de cualquier cosa, y me dice, oye, te hago una pregunta, ¿cuánto ganas tú? Y nosotros recién nos estábamos conociendo y decía, qué poco romántico. Y me pregunta y me dice, ¿cuánto ganas tú? Y yo le dije, gano, no sé, pues en ese tiempo, 650,000 pesos. En ese tiempo. Y él me dice, ya, ¿y cuáles son tus deudas? Y decía, pero ¿cómo me está preguntando eso? Perdóneme, yo en ese tiempo no me pareció gracioso, sino que yo dije, pero ¿cómo me pregunta eso? Esas cosas no se preguntan. Y a mí me parecía tan fuera de lugar lo que me estaba preguntando. Entonces él me dijo, pero ¿cuáles son tus deudas? Y claro, pues después él siempre me tenía que explicar todo, porque yo era tan cuadrada, era tan cerrada y era tan orgullosa que no podía comprender por qué él hacía lo que hacía. Entonces él me decía, Carla, mira, tú tenías que entender que si tú y yo nos vamos a casar, yo me voy a tener que hacer cargo de ti. Entonces yo necesito saber cuáles son tus deudas. Y en eso, ¿sabes qué momento más incómodo para mí? Yo me acuerdo que empecé a decir, ya, tú ganas 650,000. Y él lo anotó en un papel, 650,000. Ya, ¿y cuáles son, qué son las cosas que tú pagas comúnmente? Y yo pensando, es que no te tienes que meter en esas cosas tú. Entonces, la forma convencional, tú no te tienes que meter en mi sueldo, o sea, son mis cosas, yo veo mi dinero. La patúa, así después él tuvo que asumir todas mis deudas y yo no quería que se metiera en mis cosas. Me da risa porque yo empecé a decirle, entonces mira, tengo que gastar, no sé, pues 50,000 pesos gasto en los pañales de la Laurita, estos gasto en la leche, estos gasto, y no tiene, eso nomás gasto. Y me decía, ¿no tienes nada más? Y yo no quería asumir, yo no quería decir las deudas que tenía, yo no quería confesarle a él que estaba llena de deudas. Y que yo casi no recibía dinero de mi sueldo, lo gastaba todo en pagar cosas. Y me acuerdo que empezó a decirme, ya, pero no pagas nada más. Ah, sí, pago una cuota, pero me la descuentan por planilla. Esas cosas que uno quiere evadir, me la descuentan por planilla. ¿Y de cuánto es? No, de 150,000 pesos. Una deuda de 150,000 pesos. Y más encima me preguntaba de qué era eso. ¿Y de qué es eso? Yo decía, no puede ser, ¿cómo es posible que se metan esas cosas? Yo, ya, un crédito que pedí la otra vez, pero ¿qué hiciste con ese dinero? Si supiera que me lo gasté en zapatos, Dios mío. No me lo gastaba en zapatos, pero me lo gastaba en pura tontera. Entonces, ya, ¿y no tienes nada más? No. Ah, entonces te quedas con 400,000 pesos libres. O sea, no me queda tanto. Entonces, ¿qué más tienes? ¿Qué otra deuda? Bueno, tengo también una cuenta en una casa comercial. ¿Y cuánto pagas de cuotas mensuales? Pago 70,000. ¿Y qué te compraste con eso? ¿Cuántas cuotas son? Y yo decía, pero esto para mí era una tortura. Porque yo era muy desprendida, pero era por mi desorden, era muy desordenada. Entonces yo decía, a ver, me queda disponible, de mi dinero mensual me quedan disponibles 50,000, los gasto en cuotas para comprarme cosas. Era muy desordenada. Entonces él me hizo toda una interrogatoria hasta darse cuenta que en realidad me quedaba como con 30,000 pesos libres de mi sueldo. Yo decía, pero ¿por qué me preguntas esto? Y él me decía, entiende que yo me voy a hacer cargo de tu vida porque nos vamos a casar. Entonces yo tengo que saber cuáles son las deudas que voy a tener que pagar. Y él me enseñó una nueva forma de vivir en cuanto a las finanzas, porque ya no era mi dinero, ya no era su dinero, era nuestro dinero. Y eso es algo que a los matrimonios les cuesta mucho vivir, les cuesta mucho enfrentar y les cuesta mucho llevar, porque los matrimonios quieren seguir viviendo en la forma convencional. Yo trabajo, mi dinero, tú trabajas, tu dinero. Y eso inmediatamente hace una separación. O sea, los matrimonios quieren ser uno en muchas cosas, pero en las finanzas no. Entonces, él me enseñó, y esas cosas que él hacía a mí me quebraban el mate, la cabeza, me la partían. O de repente, no sé, íbamos a una tienda y, por ejemplo, a contratar un plan telefónico. Dios mío, para mí eso era una crisis, porque entrábamos a la tienda y él esperaba que lo atendieran.
Y estábamos, y decía ya, la niña decía, tengo estos planes, y con estos minutos, y esto, y esto, y esto, y esto. Y mi esposo empezaba, ya, pero explícame, este plan, ¿cuántos minutos para tal compañía y cuántos minutos para esta otra? Y yo lo miraba así como diciendo, pero deja de preguntarle si ya te dijo que son 120 minutos y punto. Pero él le buscaba y le preguntaba todo lo que pudiera preguntar acerca de lo que le estaba comprando. Y yo decía, pero ¿por qué no lo compra ya? O de repente, no sé, ¿sabes qué? Carla me decía, quiero probar, no sé, un té verde. Voy a ir a buscar un té verde. Entonces íbamos a la sección del supermercado a buscar el té verde, pero él tomaba todas las cajas de té verde que estaban en el pasillo, las analizaba una por una, veía los componentes una por una, veía después, y estando ahí parado en el supermercado, yo esperando como tonta ahí con el carro, y empezaba, y no bastaba con mirar cada caja de té, sino que se metía al celular y decía, ¿cuál es la marca de té más saludable para las personas? Y empezaba a buscar. Después, ¿cuál es el té? Comparación entre el té verde y el té negro. Comparación entre esto. Y sabes que a mí eso era como Carla Kabum. Yo ya estaba a punto de explotar. Entonces, cuando él quería algo nuevo, quería probar algo nuevo, yo decía, mira todo eso mientras que yo me voy a buscar otras cosas. ¿Y sabe por qué me pasaba eso? Porque yo era convencional. Entonces, él, para mí, me sacaba de los esquemas que yo tenía. Entonces, por ejemplo, él decía, pero déjame preguntar. Pum. Llamaba a un vendedor y lo tenía 1 hora con él conversando. Y después el vendedor decía, ya pues caballero, ¿cuál va a llevar? Yo te digo, a tienda que entraba, fastidiaba a todos los vendedores porque nadie quería mostrarle lo que él quería. Entonces él decía, quiero comprarme una zapatilla. Y las personas empezaban, ya, esta zapatilla. Ya se probaba una. Después decía, pero ¿no tiene una que sea un poquito más suave? Sí. A ver, no, pero esta no es como... A ver, pero tráeme otra que sea... ¿Y no tienes de otro color? Y no era porque agarrara a broma a los vendedores, sino que él decía, no, pero es que yo voy a gastar dinero en algo que a mí me guste. Por lo tanto, déjame comprarme lo que yo quiera. Al final los vendedores se aburrían y decían, ¿sabe qué, caballero? Usted vea cuál va a elegir. Y todas esas situaciones a mí me daban un nivel de estrés. Pero era porque yo estaba tan acostumbrada a que me dieran lo que la gente se le placía, a conformarme con lo que el común de la gente quería. Entonces yo no me interesaba por nada. O sea, yo decía, bueno, es que no quiero molestar al vendedor, así que me voy a quedar con estos tanques, pues no con estas zapatillas que pesan 50 kilos cada una, porque no quiero molestar al chico. ¿A cuánto le ha pasado eso? No quiero quedar en vergüenza como un cliente conflictivo. A él no le importaba nada de eso. Él no le importaba su reputación. Él decía, no, pero es que si yo soy un hijo de Dios, yo quiero tener algo que a mí me traiga bienestar. Por lo tanto, la persona que me va a atender tiene que darme toda la información que yo necesito saber. Y eso para mí era tan... a veces al principio era un motivo de que yo ya terminara así como enojada, malhumorada, porque yo no podía comprender que él se relacionara así. Pero en realidad yo lo que no entendía es que yo era muy parte del montón, es que yo era muy parte de la masa. A mí me gustaba que la gente, y era muy vanidosa, ¿por qué? Porque no me gustaba que la gente pensara mal de mí. Me importaba mucho que la gente pensara que yo fuera fastidiosa o que fuera molestosa o que en realidad los quería usar para no sé, para mis necesidades. Entonces, como estaba tan preocupada de mi vanidad, de mi reputación, yo no hacía nada que no fuera fuera de la norma. Y así viven muchas personas hoy en día. Viven agradando o intentando agradar, o más bien que en realidad no se preocupan de agradar, sino que de no quedar mal. Yo vivía así, tratando de no quedar mal con la gente, tratando de no parecer algo que yo no quería. Y así viví esclava mucho tiempo hasta que conocí a mi esposo. Y ya comprendí que yo me podía dar el lujo de mirar a todos los té verdes que yo hubieran en el supermercado. Y eso fue algo que David hizo. Él era fuera de la norma. Imagínate tú. Yo me acuerdo que mi esposo, a mí, ¿sabéis que me rompía todos mis paradigmas? Imagínese usted, yo era una persona que tenía un sueldo que era alto, a mí me iba bien en lo que trabajaba en ese tiempo, entonces, pero estaba llena de deuda. Y entonces cuando a veces íbamos a comprar, él decía, oiga, ¿y cuánto cuesta esto? 30.000. Ya, pero usted haga un cariñito. Pero ¿cómo a 30.000 es muy caro? ¿Por qué no me lo deja? Bájeme, hagamos un cariñito, hagamos una oferta.
Y la persona decía, no, pero es que ya está con oferta. Ya, pagamos una oferta. Pues si esto... Mire, piensa una cosa. Yo le voy a volver a comprar después. Él siempre ha sido un muy buen negociante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente decía, pucha, pero ya. Y yo decía, amor, déjate de pedir rebaja. Yo lo miraba y decía, ya basta de pedir descuento, parece que fuéramos pobres. Y yo me creía que era rica. Por eso le digo, la gente vive de apariencias, la gente vive de caretas. A mí no me gustaba, y ves que íbamos a comprar algo y pedía rebaja, y para mí eso era una tortura. Pero ¿saben lo que estaba haciendo? Yo fui comprendiendo y conociéndolo, y comprendí que no era que él fuera tacaño, sino que él era una persona muy responsable con sus recursos. Él no gastaba en algo que no fuera necesario. Y ese es un tipo de mentalidad absolutamente extinto en este tiempo. Hoy día la gente dice, no, es que es muy bonito, me lo tengo que comprar. Él nunca se compraba cosas porque simplemente fueran bonitas, y no porque no se amara, sino porque era responsable. Cuando se podía, se compra. Cuando no se puede, no se compra. Y eso a mí me partía la cabeza. Y yo me di cuenta que en realidad, y él terminó siendo un espejo para mí, porque yo me di cuenta que yo era muy esclava. Era esclava de la gente, era esclava de mi vanidad, era esclava de mis caretas, era esclava de mis posturas, era esclava de mi fortaleza. Pero él era un hombre libre. Y yo me doy cuenta, lamentablemente es así, pero mucha gente que él ha conocido termina siempre pensando mal de él, como yo lo hacía en un principio. ¿Por qué? Porque no comprenden a alguien que sea fuera de lo común. No comprenden a alguien que no piensa como la masa. Entonces, comprender su forma de ser es difícil, porque están todos tan acostumbrados a vivir como la gente dice que hay que vivir, como la gente dice que hay que vivir, que todo el mundo termina siendo parte de un sistema. Y eso también sucede dentro de la iglesia. Usted dice, no, pero es que los que son del mundo, pero los que están en la iglesia también viven en un sistema de religión. No, es que lo que pasa es que tú no puedes llorar, porque si tú lloras te muestras débil. No, lo que pasa es que no te puedes reír, porque si no eres un loco. No, lo que pasa es que no te puedes vestir de esta forma, porque vas a pensar cualquier cosa de ti. No te puedes pintar los labios rojos, como me han dicho muchas veces. No te puedes poner joyas, porque si no estás demostrando que no tienes piedad de la gente pobre. No puedes hacer, o sea, puras caretas. Y mi esposo me enseñó a ser libre. Y si no fuera porque él me enseñó a ser libre, quizás yo, cuando recibí la noticia de que tenía cáncer, hubiese pensado que me tenía que morir, porque todo el mundo está acostumbrado a morirse con cáncer. Pero él me enseñó a ser diferente. Él me enseñó a salir de la norma. Él me enseñó a ser una persona libre. Yo me doy cuenta que a veces muchos pastores o predicadores o predicadoras, todos predican de una forma. Todos como que hacen que son de otro país. Es que yo te digo que el Señor Jesús te está diciendo esta noche, y son chilenos. Yo no puedo comprender eso. Él me enseñó a ser libre, y eso ha sido, yo siempre le digo a Dios esto: para mí, mi esposo es el mayor tesoro que tú me has dado, Señor. De él viene toda la bendición que yo tengo. De él viene la vida que yo tengo, de él vienen los hijos que yo tengo. Y usted se está idolatrando a su esposo. No, estoy honrando que es diferente y algo que tú no sabes hacer. Él es la persona que Dios me dio para yo tener todo lo que he soñado. Entonces, ¿qué pasaba? Nos encontramos con este David tipo Danilo Neto, que era fuera de la norma. Usted sabe que David era bajito de estatura, sus hermanos eran mucho más altos, y todos los que eran parte del ejército también eran mucho más altos. Imagínense cómo era Goliat, que parecía David, yo creo que le llegaba a la rodilla de Goliat. Era muy pequeñito. Escúchame, pero sin embargo, él no hizo caso a eso. No porque los demás no puedan significa que tú no vas a poder. David hizo caso omiso de las recomendaciones de los que lo rodeaban. Escuchaba las voces. Si tú escuchas las voces felices, vas a tener ánimo. Si tú escuchas los testimonios positivos, tú vas a ser una persona que tenga esperanza. Pero si escuchas las voces infelices, lo único que... una persona para que... Si tú quieres sacar algo bueno de las quejas o de las palabras infelices, tú tienes que poner atención a lo que esas personas dicen, porque a lo mejor vas a sacar alguna idea ingeniosa de lo que la gente está quejándose. Pero tú tienes que escoger qué es lo que escuchas. Fíjate que los líderes más exitosos hablan de expectativas, de futuro, y los que fracasan hablan de sus experiencias pasadas, de lo que han vivido, de lo que se quedaron pegados. Yo quiero que tú digas conmigo hoy día: mi pasado ya se fue. Dilo con más fuerza: mi pasado ya se fue.
Tú solamente tienes que citar cosas que hayas vivido para contarle a la gente la gloria de Dios. No para decir, no, ya no me voy a embarcar en ninguna relación porque la otra vez sufrí mucho. No, eso es que tú vivas como un fracasado. David vio una oportunidad, no un problema. Donde la gente estaba temerosa, David se mostró envalentonado. Donde vieron problemas, David vio una oportunidad. Las crisis más difíciles representan generalmente las mejores oportunidades. Donde hablaban de historias, David vio expectativa. Donde se hablaba del vaso vacío, David vio el vaso lleno. Los gigantes de hoy, el Goliat de hoy no se mata con el pasado, sino con fe, y la fe es certeza. Y fíjate que las circunstancias difíciles son las que provocan el poder y el mover de Dios. Y yo profetizo que ya nunca más en tus labios va a estar aquello que te hicieron, lo que sufriste, o quedarte pegado en una situación y no querer aventurar y no querer soñar. Yo profetizo que hoy día lo que estaba cortando tus sueños se va de tu vida y tú comienzas a soñar y comienzas a tener expectativas y comienzas a ver el Goliat, el gigante que tienes delante de ti, y no vas a pensar en que te va a matar, sino que vas a comenzar a pensar en cómo tú lo vas a matar a él. ¿Hay alguien aquí que hoy día crea que va a derrotar a su Goliat? Escúcheme, vimos entonces el testimonio de David, cómo David de un momento a otro pasó a ser el hombre más importante de su nación. También tenemos otro testimonio que es el de José, y fíjate que la historia de José está llena de dramatismo y de dolor, pero su final es glorioso. Con su historia aprendemos que Dios no da pasos en falso, que Él puede escribir derecho aún en renglones torcidos. Él puede convertir nuestras experiencias de dolor en maestros de la vida. Todo lo que nos sucede y ha sucedido tiene que ver con nuestro futuro. Fíjate que esto es tan importante, y voy a detenerme un segundo en esto. Pero hay personas que dicen, el otro día recibimos una palabra con mi esposo, y nosotros nos encontramos, porque somos también personas, de repente necesitamos que alguien nos dé una palabra. Y nos habló un profeta, y nos dijo cosas que nosotros estábamos en ese momento ignorando. Pero a veces uno solamente se enfoca en que hay cosas que nos afectan. O por ejemplo, a usted muchas veces le ha sucedido. Dice, pero que yo parece que nací solo para sufrir. Parece que nací solamente para el dolor. Parece que nací solamente para vivir circunstancias adversas. Pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú vives o lo que te ha sucedido tiene que ver con tu futuro. Yo quiero que en este mismo momento tú hagas memoria de las cosas que has vivido. No para que te duelas, no se trata de eso. Desde un corazón sano, tú puedes perfectamente recordar todas las cosas de las que Dios te ha sacado. Y si tú las miras y las analizas y te das cuenta de todo lo que has tenido que vivir y lo que has tenido que pasar y lo que te ha costado y lo que te ha dolido, incluso las cosas que a veces has tenido que repetir porque no pudiste superarlas, Dios te dice en esta noche que todas aquellas cosas que tú has vivido son para ser parte de un futuro glorioso. Si tú ves la historia de José, José es un increíble. José las vivió todas. José vivió todo tipo de traiciones. José vivió todo tipo de dolores. Es increíble la vida de José. Y cómo termina la vida de José es más increíble aún. Tú te das cuenta que todo lo que él vivió tenía que ver con un plan. Usted dice, pero entonces Dios quiere hacerme sufrir para que yo... No. Eso que tú dices como sufrimiento son etapas, son pruebas que tú tienes que pasar. Es parte de la vida del ser humano. Pasar pruebas, pasar por pruebas, vivir pruebas, tener que enfrentarse a cosas que no quieren enfrentarse. Es parte de la vida. Y cuando tú recibes una palabra y cuando tú conoces cuál es tu propósito, tú entiendes que todo lo que vives es necesario para alcanzar eso que Dios te mostró. Pero a veces, como las personas no conocen su propósito, piensan que lo que están viviendo es lo que los va a matar. Pero no es así. Todo lo que tú has vivido tiene una razón de ser. Aun cuando sea muy cruel. La otra vez una chica le preguntaba a mi esposo que si acaso tenían que perdonarse todo tipo de pecado. Mi esposo le explicó que sí, que todo tipo de pecado se debe perdonar. Y eso es porque lo que tú viviste, hablando del testimonio, lo que tú viviste le va a servir a alguien más. Lo que tú viviste le va a ministrar a alguien más. Lo que tú viviste va a sanar a alguien más. Y además te va a transformar en una persona importante. Porque
Quizás tu vida ha sido difícil, quizás tu vida ha estado llena de pruebas, pero el hecho de que tú tengas tanta prueba tiene que ver mucho con el glorioso futuro que Dios te va a dar. Y eso lo vemos reflejado en la historia de José. José desarrolló una fe en su futuro y cerró la puerta a su pasado. Lo que decidamos alimentar nosotros determinará nuestra vida. Si tú alimentas tu pasado, si tú alimentas la traición que te hicieron o que cometieron contra ti, tú vas a vivir amargado, tú vas a vivir lleno de dolor. Si tú alimentas a las personas doliéndote por las personas que no están contigo, no vas a poder valorar los que sí están contigo. O sea, todo lo que tú alimentes va a determinar la vida o la calidad de vida que tú tengas. José lo que hizo, sin embargo, fue alimentar sus sueños, no su pasado. José no se enfocó en la traición de sus hermanos. Si tú ves la historia, la primera traición que José vivió fue la traición de sus hermanos. Él tenía, imagínate, tenía 11 hermanos y esos 11 lo traicionaron. Lo traicionaron. Lo quisieron matar. Lo vendieron. José no se enfocó en la traición de sus hermanos. Si tú lees la historia, te das cuenta que tampoco se enfocó en cuánto extrañaba a su padre Israel. ¿Te acuerdas que todos sus hermanos, de acuerdo a la historia, sus hermanos iban a trabajar en el campo y José se quedaba en la casa? Y eso significaba que José tenía una relación muy especial con Israel, con su padre. Y José, si se hubiese enfocado en cuánto extrañaba a su padre, José nunca hubiese vivido lo que vivió. Nunca hubiese avanzado hasta el punto de llegar a Faraón, a ser el gobernador de Egipto. José no se enfocó en la venganza de Potifar. Era un acto injusto, él no se había acostado con la mujer de Potifar y estaba en la cárcel porque Potifar lo metió ahí. Pero él no se quedó pegado en la rabia que podía sentir con Potifar por la venganza que le estaba tomando hacia José, sino que se enfocó en lo que Dios le había mostrado. Él se enfocó en los sueños que había tenido. Y yo estoy aquí para decirte que ya no es tiempo de que tú te enfoques en las cosas dolorosas que has vivido. Ya no es tiempo de que te enfoques y te quedes pegado en las personas que te traicionaron. Es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar, es tiempo de correr, es tiempo de cumplir los sueños que Dios tiene contigo. El sueño que José tuvo cuando tenía la corta edad, de 13 a 17 años, esos sueños que él tuvo determinaron su vida. Y él nunca más se olvidó de lo que soñó. Y aun cuando lo metieron en una cisterna a sus hermanos, los vendieron como esclavos, él ahí no se olvidó del sueño que había tenido hace años atrás. Cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba en la casa de Potifar, imagínate, cuando estaba en la casa de Potifar se transformó en la persona que administraba todas las cosas de Potifar. A lo mejor ahí con su prosperidad él podría haber dicho, ¿sabes qué extraño tanto a mi papá? Así que me voy a devolver porque quiero verlo. José no hizo eso, sino que siguió adelante. Estando en la cárcel, José interpreta los sueños a dos personas. Al jefe de los panaderos le anticipa que será ejecutado y al copero del rey le señala que será restaurado a su posición original. En todo esto está la providencia de Dios, su mano invisible conduciendo los destinos de las personas. El panadero quizás nunca en su vida tendría una relación de confianza con Faraón, pero el copero sí. Su situación fue determinante en el ascenso de José al trono. Mira Génesis 39, verso del 20 al 21. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová, escucha esto, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia. Muchas personas cuando yo tuve cáncer pensaron que nosotros estábamos siendo heridos de Dios. Muchas personas van a pensar que cuando tú estás pasando tu crisis, tú eres un herido de Dios y que Dios te quiere tener en ese tormento. Pero yo profetizo que aún en medio del dolor que tú tengas que vivir, en medio de la prueba que tengas que pasar, yo profetizo que Dios estará contigo y que vas a vivir como que Dios está contigo, aun cuando no lo escuches, aun cuando te parezca que Él no está contigo. Yo profetizo que vas a saber en el fondo de tu corazón que Dios sí está contigo y que Él te va a sacar de toda circunstancia adversa. Esto es increíble, es increíble. Cualquiera persona que viera a José en la cárcel pensaría que Dios lo castigó. Pero el verso 21 dice, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia. José en el peor momento de su vida, en la cárcel, Dios le extendió su misericordia, pues allí conoció
al sembrar un favor al hombre que lo llevaría al trono. No importa dónde tú y yo nos encontremos, Dios puede sacarnos de allí y llevarnos a lugares de bendición y de autoridad. Debemos estar preparados para el momento en que Dios nos llevará a otro nivel de vida y de liderazgo. ¿Tú estás preparado? ¿Estás listo para tomar un desafío? ¿Estás listo? Vamos a hacer algo tan sencillo como esto. Yo quiero que ahora mismo tú conectes a una persona. Invita a alguien a ver este sermón. Invita a alguien a ver este testimonio. Invita ahora mismo a alguien, ya que esa persona se conecte. Si tú eres una persona que quiere asumir desafíos, comienza por este. Haz que una persona se conecte. Superemos las 200 familias que en esta noche van a recibir una palabra que probablemente traiga un milagro sobre su vida. ¿Y sabes lo que yo veía? Yo cuando venía para acá, yo te decía, yo veo que hay muchas personas que se les va a soltar algo que están esperando hace mucho tiempo. Y yo quiero que tú lo creas con todo tu corazón, ¿sabes? Porque yo no sé quiénes son esas personas en este momento, pero sí sé que son muchas. Y sí sé que Dios quiere hacer maravillas en esta noche. Sí sé que Dios está dispuesto. Sí sé que Dios está preparado. Sí sé que Dios está aquí para hablarte. Sí sé que hoy día puede ser una noche espectacular para ti. Solamente basta con que tú lo creas. Y ya te conté 2 testimonios. Hablé de David y hablé de José. Y ahora te voy a hablar de un tercer testimonio. Podría decírtelos todos, pero no tengo tiempo para eso. El tercer testimonio es Mardoqueo. Mardoqueo, que era el tío de Esther, él había librado al rey Asuero de una conspiración para matarlo. 2 eunucos llamados Bigtán y Teres querían matar al rey Asuero, pero Mardoqueo lo puso sobre aviso y el rey se salvó. Esta ayuda había quedado en el olvido. Mira, esto es tan poderoso. Después Amán tramaba la muerte de Mardoqueo y la de todo el pueblo hebreo. Parece que todo estaba determinado, pero no se olvide que las cosas no terminan hasta que se terminan. Esto es algo que usted tiene que entender. Dios no ha dicho la última palabra. Mira, vamos a la escritura en Esther, capítulo 5. Entonces Ceres, su mujer, y todos sus amigos, usted va a descubrir en Ceres una mujer extraordinaria. Dijéramos, esta no es la mujer virtuosa. Entonces Ceres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Yo he visto esa clase de mujeres muchas veces que le aconsejan a su esposo que asesina a su autoridad, que asesina a su profeta, que asesina a su pastor. Yo he visto muchas veces esto. Entonces esta mujer tan agraciada le dice: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a Amán e hizo preparar la horca. Avanza. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey Asuero y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Los servidores del rey, sus oficiales, respondieron: nada se ha hecho en su favor. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: Amán está en el patio. Que entre, dijo el rey. Entró pues Amán y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón, yo me imagino a ese pobre Amán: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Verso 7. Respondió pues Amán al rey: para el hombre cuya honra el rey desea, o desea el rey, traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en el que el rey se haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel hombre que el rey desea honrar. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Verso 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo,
como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Si tú lees el Salmo 23, te vas a dar cuenta que la palabra dice que Dios adereza mesa delante de los angustiadores. Angustiadores son todas aquellas personas que han tendido trampas para ti. Angustiadores son todas aquellas personas que se burlan de ti. Angustiadores son todas aquellas personas que quieren avergonzarte delante de la gente. Los angustiadores son aquellos que quieren matarte. Los angustiadores son aquellos que quieren destruirte. Pero Dios hará que toda trampa que tus enemigos han hecho contra ti se arruine y tus mismos enemigos van a caer en sus trampas. Por eso estoy aquí para decirte como profeta que hay muchas personas que están ahí que han sufrido por causa de personas malvadas que han actuado contra ellos, o hay planes que se están gestando en lo oculto que tú no conoces. Pero yo estoy aquí para decirte que así como le sucedió a Mardoqueo, Dios no se va a olvidar de lo que tú has hecho. Estoy aquí para decirte que Dios no se olvida de lo que tú has hecho por Él, no se olvida de lo que tú has hecho por la gente, no se olvida de lo que tú has hecho por amor a su pueblo, y Él mismo se va a encargar de que todo aquel que tienda trampa contra ti sea arruinado y caiga en la misma trampa.